Hola, bienvenidos nuevamente a Política Entre Panas. Como siempre, yo Elvin Villarreal, politólogo y CEO de esta página web. Muy agradecido con la ayuda de Repúblicos TV, quienes nos han estado ayudando a difundir estas pequeñas cápsulas educativas. Y muy agradecido con el apoyo recibido por todos ustedes desde la semana pasada, cuando comenzamos a elaborar esta serie de microvideos. Esta semana he querido venir a conversar con ustedes respecto a la clasificación de los sistemas económicos de acuerdo a un parámetro muy sencillo, muy pragmático, que es el del capital. Todos los sistemas económicos del mundo, independientemente de la ideología política, son todos capitalistas. Independientemente de las escuelas, independientemente de las ideologías, repito, una clasificación muy básica, muy sencilla para la gente, para que pueda ser explicada en la calle. Todos los sistemas económicos en el mundo son capitalistas. Y son capitalistas porque todos utilizan capital para poder funcionar. Entonces, el asunto es el siguiente. Usted debe hacerse la pregunta de si el capital es un capital en manos del Estado o es un capital en manos de los ciudadanos. De acuerdo a esto, entonces veremos, ¿el capitalismo es de Estado o el capitalismo es liberal? Si el capitalismo es de Estado, es decir, un capitalismo en manos del Estado, en manos del gobierno, entonces tenemos otra subclasificación. Puede ser de dos tipos: un capitalismo mercantilista o un capitalismo socialista. Si el capitalismo es mercantilista, hay una serie de parámetros que el gobierno establece para la función económica. Existe todavía la propiedad privada, las personas pueden generar riqueza, pero es el Estado quien va a determinar, de acuerdo a una planificación central, la dirección económica de la sociedad. Ahora bien, de acuerdo a esta clasificación y de acuerdo entonces al nivel de intervención del Estado, el Estado pasa de mercantilista a socialista. ¿Y qué es un Estado socialista? ¿O qué es un capitalismo de Estado de tipo socialista? Es aquel donde la función privada queda totalmente anulada. Es decir, desaparecen los medios de producción privada. Todo el capital queda en manos del Estado. Todo el capital queda en manos de quienes ejercen el gobierno. Es una situación de planificación central extrema. Todo está centralmente planificado por el Estado. Este tipo de sociedad termina empobrecida, termina por supuesto paupérrima y en la más absoluta de las miserias. El sistema económico de tipo capitalista de Estado no funciona, ni en su versión mercantilista ni en su versión socialista, porque una conlleva tarde o temprano a la otra. Entonces veremos cuál es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando el capital está en manos de los ciudadanos. Ese es el capitalismo de mercado o el capitalismo liberal o el capitalismo para la gente. No quiere decir que el Estado está totalmente ausente de la función económica, no, sino que el Estado tiene unos parámetros para poder estar limitado dentro de la acción económica. Y además es el Estado quien depende de los ciudadanos para su financiamiento. Lo contrario ocurre en los sistemas capitalistas de Estado. En el sistema capitalista de Estado, el Estado se hace dueño de la riqueza y maneja a los ciudadanos. En el capitalismo liberal o de mercado, es el ciudadano el que va a controlar, el que va a regular al gobierno, el que lo va a limitar. Esto es una diferencia importante. En el capitalismo de mercado, la gente, la función privada se ejerce libremente. La función privada, por supuesto, genera riqueza y bienestar social de todo tipo. Es el capitalismo que ha funcionado, históricamente lo podemos ver. Fue el que le funcionó a los Estados Unidos, fue el que le funcionó a los países nórdicos, fue el que le funcionó a Holanda e incluso a la España de las tres raíces. Es un sistema económico probado que resulta en bienestar para la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en el mundo?
En el mundo hoy día este sistema está realmente golpeado. El sistema capitalista liberal o el sistema capitalista de mercado está prácticamente inexistente hoy día en el mundo. Lo que ocurre hoy en el mundo es lo que se denomina el pacto social. ¿Y qué es el pacto social? Bueno, cuando políticas mercantilistas y políticas socialistas se conjugan dentro del sistema político y entonces establecen una serie de parámetros económicos que termina convirtiendo a los estados en corporaciones, es decir, un estado corporativo. Allí quienes manejan el capital, bueno, el capital mayormente lo manejan los grupos de poder, los militares, los empresarios amigos del gobierno, los funcionarios del gobierno, es decir, el capital queda encerrado, queda enclaustrado dentro de esos grupos o círculos de poder y se le deja una pequeña puerta de salida a ciertos grupos privados, a la gente, para que más o menos pueda respirar, para que más o menos pueda vivir, pero siempre de manera muy controlada. Es lo que vivimos hoy en el mundo. Por eso la inflación está disparada, por eso cada vez que usted va a los supermercados, los precios de los productos han aumentado o peor aún, los productos han escaseado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Abogar por el retorno de las políticas de libre mercado. El mercado es sinónimo de gente. O sea, la política del capitalismo de mercado no es otra cosa que la política de dejar que la gente determine de acuerdo a las reglas universales de la economía el poder hacer negocios, el poder hacer riqueza. Ese es el capitalismo de mercado, un capitalismo para la gente, que el capital mayormente esté en manos de los ciudadanos. Cuando el capitalismo está mayormente en manos de los ciudadanos, los gobiernos se hacen pequeños, los gobiernos se pueden controlar, los gobiernos no abusan de sus atribuciones y de sus prerrogativas. La invitación es para que nosotros, de acuerdo a esta definición que es básica, a esta clasificación que es muy básica, que es muy pragmática, podamos entonces indagar y podamos ir a investigar y por supuesto irnos documentando de mejor manera sobre los sistemas económicos. Por supuesto, lo que yo les acabo de decir es algo muy simple y me gustaría entonces que ustedes fuesen a investigar sobre cada uno de los sistemas económicos, de cada una de las escuelas económicas. De verdad que la economía es un tema sumamente interesante y no solamente interesante, sino que es importante y determinante en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender de economía, porque muchas veces quienes nos gobiernan nos engañan, nos manipulan a través de términos que no son realmente los correctos y que no están, digamos, acorde a lo que es la teoría económica. Pero como nosotros somos ignorantes en economía, no nos damos cuenta y nos dejamos embaucar por estos encantadores de serpientes. Así que la tarea es esta, la tarea es, vamos a buscar sobre cada una de las escuelas económicas, vamos a aprender de cada una de ellas y vamos a formarnos un criterio propio. Pero independientemente de ideologías, independientemente de políticas, independientemente de todas estas escuelas económicas, recuerden, a lo básico, a lo más simple, absolutamente todos los sistemas económicos utilizan capital. Usted decide, usted quiere que el capital esté en manos de del Estado, en manos de los funcionarios de gobierno, en manos de ciertos grupos mercantilistas, de ciertos grupos de poder, o usted quiere que el capital esté en manos de todos los ciudadanos, que esté realmente distribuido y correctamente distribuido a través de las reglas del mercado. Usted decide. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy, por esta semana. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo que nos están prestando. Muchísimas gracias a Repúblicos TV y a todos ustedes por escucharnos.